Espero que tengan ahí sus notas y tengan ahí acceso al libro y podamos usarlo esta tarde. Así es que quiero que repasemos lo que se ha convertido en el pan nuestro de cada día con respecto a la interpretación de la Biblia, que es un repaso de la lección 8, y digo 8, pero es desde el 6, 7 y 8, y hoy estamos en el 9, pero es el repaso de ver algunas de las cosas que tienen que ver con la cuestión de la narrativa histórica. Hemos visto diferentes secciones y estamos esta noche concluyendo esto de la parte 8 para entrar a la 9, y tiene que ver con cómo interpretar lo que tiene que ver con narrativa histórica. Hay ciertas partes de la Biblia que simplemente los autores nos están dando algo que es descriptivo, no es tanto prescriptivo. En otras palabras, nos está simplemente narrando lo que sucedió, no necesariamente lo que siempre debe de suceder. Espero que eso tenga sentido y puedan permitir que esto nos ayude a procesar. Pero cuando nos encontramos con ese tipo de instrucción, con ese tipo de escritura, tenemos diferentes cosas ahí que vemos en nuestras notas. Y otra vez, recuerden que estas notas del PowerPoint simplemente las estoy tomando directamente del cuaderno que Dr. Bob tiene en su página, que es completamente gratis, que tenemos acceso a ello. Nos dice que tenemos que leer secciones más amplias de la escritura, con frecuencia varios capítulos. Es obvio que el énfasis aquí siempre está con respecto a la cuestión de que la interpretación de la Biblia es a nivel párrafo, ¿verdad? No a nivel versículo. A nivel párrafo es que sabemos las verdades de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que leer las secciones amplias y da como ejemplos la vida de Abraham, la vida de José, para poder entender en sí todo lo que está diciendo. Con frecuencia la verdad se da a entender en lugar de que sea indicada. Hay una verdad que se está gradualmente presentando y requiere toda la narrativa, toda la historia para poder llegar a esa conclusión. Presta atención a los diálogos entre los personajes. Hay razón por lo cual el escritor está llevando a cabo este drama, esta conversación que se está llevando, y puedo hacer referencia de varios ejemplos ahorita, pero tal vez uno de ellos, que son libros históricos, que son libros de narrativa histórica. Puedo pensar en el encuentro de Josué con el ángel, en el capítulo, ¿qué es? A final del 5, si no me equivoco, principios del 6, cuando está por tomar Jericó, esa experiencia de lo que se le llama, y la verdad es que no sé cómo se dice en español. Sé que en inglés se dice Christophany, pero no sé cómo se dice en español. ¿Cristofonía sería? No sé. Discúlpeme que no sé la palabra. Pero el punto aquí es que para poder entender eso hay que leer la historia completa. Es parte de lo que está diciendo aquí. Presta atención a palabras o frases que está repitiendo el autor a través de la historia. Cada vez que encontramos en la Biblia, y ahorita que entremos en el Nuevo Testamento o en algunas partes de las epístolas, de los evangelios también, nos vamos a dar cuenta que hay una razón por qué el autor repite partes o repite frases que está mencionando ahí. Presta atención a comentarios que hace el autor, busca resúmenes que incluyan las unidades literarias. Y otra vez, yo no sé si a estas alturas ya hemos puesto atención con respecto a los ciclos de las lecturas, y hablando de cómo bosquejar y cómo buscar o conocer las unidades literarias, y no sé si pudiéramos hacer un paréntesis y recordar que si estamos leyendo libros como Deuteronomio, como Jeremías, tal vez de esos libros que son grandes y que va a ser difícil leerlos en una sentada todo el libro, aquí es donde se nos invita a que saquemos esas unidades literarias y bosquejemos eso antes que el autor cambie de dirección o cambie de pensamiento o cambie de mensaje aún dentro del mismo libro. Pero entonces aquí es buscar los resúmenes. Este tipo de género espera que el lector haga varias cosas. Varias de ellas es que haya leído el libro entero en su totalidad, esté familiarizado con escrituras anteriores, en otras palabras, el contexto de todo lo que está viendo. Y aquí hace referencia de algunos de los libros o de los recursos que Dr. Bob está mencionando. En el video de hoy, que es el número 9, hace mención de algunos recursos que están enlistados ahí en el libro, que yo no los puse todos por cuestión de tiempo, porque no alcanzo a cubrir todo lo que está ahí, pero algunos de ellos yo los he investigado y los he buscado en español y muchos de ellos existen. Así es que les recomendamos que hagamos el esfuerzo de poder ver algunos de esos recursos. Entonces, eso es con respecto a lo que es narrativa histórica. Otra vez, en su gran mayoría, la narrativa histórica está dando principios que son descriptivos, no tanto que son prescriptivos.
son simplemente información que nos está compartiendo, que nos está dejando. Yo pondría en esta categoría el libro de Hechos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo consideraría como algo histórico, es una narrativa histórica, de lo cual regresamos a esos principios tanto prescriptivos como descriptivos. Tenemos que saber la diferencia uno de otro, porque si no vamos a hacer afirmaciones que si no tenemos cuidado, las podemos universalizar, las podemos poner en un contexto implicando que siempre se deben de hacer cuando realmente no es lo que la Biblia está diciendo, que siempre debe suceder o que tiene que ser normativo eso que está diciendo cualquiera que sea parte de la historia en este caso. ¿Qué acerca de los evangelios? Y estoy hablando de las diferentes categorías, ¿verdad? De cómo interpretarlo. Con respecto a los evangelios, aquí es donde otra vez espero que tomemos nota o que usemos estos recursos conforme estudiamos la palabra de Dios de una manera personal o de una manera colectiva. Hablamos de la comparación de los diferentes evangelios, lo cual no es tan útil como concentrarse en el contexto inmediato. Aquí es donde me gustaría regresar y que me dieran ustedes la oportunidad de tomarles o de llevarles una vez más, y necesito compartir mi pantalla porque me voy a mover otra vez aquí a las líneas del tiempo o las, ¿cómo se le llaman estos? Las que se encuentran en la página de Dr. Bob, que tienen que ver con la cronología. Y esta es la del Nuevo Testamento. Y quiero que lean o quiero que vean lo que está en la pantalla, que ya no lo van a alcanzar a ver ahorita porque se redujo la pantalla, pero les voy a leer. La comparación de los diferentes evangelios no es tan útil como concentrarse en el contexto inmediato en la interpretación de los evangelios. Entonces, lo que hace esta línea del tiempo o esta gráfica del tiempo es que específicamente, y otra, recuerden que esto está en la página, ¿verdad? De Dr. Bob, esta es la vida de Cristo. Entonces, esta línea del tiempo o tabla del tiempo nos pone los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los pone en orden cronológico, de tal manera que, basado en lo que estamos aprendiendo, él está recomendando que no comparemos los evangelios en su totalidad, pero que la comparación se haga o que se concentre uno en el texto inmediato. La razón de ello, y aquí es donde quiero que regresen conmigo a la pantalla, la razón de ello es por lo siguiente, porque los escritores de los evangelios no pretendían que su trabajo se comparara con otras versiones de la vida de Jesús. En otras palabras, aun cuando la información es la misma o es similar o son los mismos eventos narrados desde un ángulo diferente, tenemos que tener cuidado porque parte de ello es que ellos, como escritores, nos dice las notas de Dr. Bob, que nos enfoquemos en el por qué es que el escritor del evangelio que estemos hablando seleccionaron o adaptaron o acomodaron de cierta forma los eventos de la vida de Jesús. Entonces, en lugar de simplemente ver, y otra vez déjenme regresar a mi pantalla, en lugar de simplemente ver o asumir basado en algo como esto, que es una tabla del tiempo, que ven la cronología de los eventos y que, por ejemplo, si este es, por decir, el ministerio de Juan el Bautista, si lo alcanzan a ver aquí, que es Marcos 1, del 1 al 11, y lo van a encontrar otra vez aquí del 3 al 17, y luego van a encontrar 3, 1 al 22, en el caso de Lucas, y luego Juan lo va a mencionar el 1, dice, él nos está recomendando que no simplemente comparemos los 4 evangelios, que nos enfoquemos, si en este caso vamos a predicar del Evangelio de Juan, que nos enfoquemos por qué Juan escoge ponerlo aquí. ¿Por qué es que después de esto, de esta manera en que él lo incluye o cómo lo incluye, es que se encuentra, por decir, el milagro que hace en las bodas de Canaán? Hay una razón por qué el escritor de este Evangelio lo pone en ese lugar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de averiguar o enfocarnos en lugar de simplemente tratar de hacer la comparación en todos los evangelios. La comparación de todos los evangelios viene y tiene un lugar en la interpretación, pero todavía no lo queremos hacer al principio, eso todavía. Entonces, una de las cosas que nos está pidiendo aquí en sus notas, nos pone varias cosas y una de ellas es identificar las unidades de pensamiento y de género dentro de los evangelios, porque vamos a encontrar diferentes géneros en los evangelios, ¿verdad? O sea, tenemos que acordarnos que las cartas del Nuevo Testamento, esto es importante, las cartas del Nuevo Testamento, y cuando dice cartas, está hablando de las epístolas, ¿verdad? O sea, está hablando después de Hechos.
El resto del Nuevo Testamento lo que hacen es que interpretan y aplican a los evangelios. Entonces, yo no sé si esto necesita explicación o es fácil así nada más al simplemente leerlo, pero en los evangelios encontramos las palabras de Cristo, encontramos la vida de Cristo, encontramos los hechos de Cristo, encontramos las historias que, inspirados por el Espíritu Santo, cada uno de los autores escogieron con propósitos específicos, con razones específicas, con direcciones específicas. Eso es lo que encontramos en los evangelios. En las cartas o en las epístolas o en el resto del Nuevo Testamento, lo que encontramos es que encontramos la interpretación de ello y la aplicación de ello. Una de las cosas que hemos dicho anteriormente, y no sé si aquí lo hemos enfatizado esto, pero aun cuando cronológicamente las epístolas se escriben antes que los evangelios, lo que vamos a encontrar es que parte de la razón por qué estas epístolas son escritas, hablando de la interpretación y de la aplicación, es porque la iglesia hace 2000 años simplemente estaba creando su propia interpretación de las palabras de Jesús. Entonces, están en esa transición cultural, transición religiosa, transición en su vida personal de ser nuevas criaturas, de empezar a ver o abrazar a Cristo como el cumplimiento de la ley. Están en un contexto de mucha disfuncionalidad en el sentido de que hay persecución, tanto física como persecución en el sentido de creencia, en el sentido de doctrina. Entonces, la autoridad apostólica que vamos a ver tanto en los evangelios escritos como en las cartas es algo no negociable para que la iglesia continúe, para que la iglesia siga adelante. Esa autoridad apostólica. Este domingo en la predicación yo hice un énfasis grande, especialmente por ser el Día del Padre, usando la cuestión de liderazgo, en este caso como varón, ya sea como padre de un hogar, como futuro padre de un hogar, si es que todavía está soltero el varón, es de estar bajo la cobertura o el liderazgo precisamente de lo que está diciendo aquí, de esa interpretación, de esa aplicación de la palabra de Dios. El punto aquí es que no es suficiente simplemente decir el hecho de que lo dice la Biblia, ya por eso lo voy a hacer de esta manera, porque la Biblia no solamente me da instrucción, pero también me dice lo que significa esta instrucción. Entonces, como varones muchas de las veces, y digo varones, pero el ser humano en sí, batallamos en ese aspecto de ser instruidos. Batallamos para construir en nosotros o tener un ADN en el cual seamos enseñables o anhelemos ser mentoreados o discipulados. Entonces, es el contexto de esto y esto es extremadamente importante porque dice aquí que Jesús dijo algunas cosas difíciles y algunas cosas que son ambiguas, mas sin embargo, nos debemos enfocar en declaraciones obvias y claras. Esto lo vamos a ver ahorita, este mismo principio con respecto a lo que es la literatura apocalíptica, de que vayamos a la Biblia considerando o tomando las cosas que son obvias y son sencillas de entender en lugar de ser consumidos o de ser distraídos por lo que en este caso pueden ser difíciles de interpretar o difíciles o ambiguas de procesar. Y aquí es donde hacemos la conexión en esa unidad literaria, en esa unidad como es el Nuevo Testamento y la Biblia en su totalidad, en las palabras que Cristo va a hablar, que van a ser puestas por escrito por estos testigos oculares, que son los evangelistas o los evangelios, y la manera en que va a ser interpretada o va a ser expandida esa verdad, que en este caso son las epístolas, son las cartas. Los evangelios no son, esto es importante, esto es extremadamente importante. Los evangelios no son biografías ni autobiografías occidentales. No lo son. El propósito, y otra vez, esto que yo espero que lo vean como un recurso bueno, lo que está en la pantalla, ver la cronología de la vida de Jesús en este caso. O sea, los evangelistas no tenían esto en mente que ven en la pantalla, la cuestión de poner la vida de Jesús de una manera biográfica o autobiográfica o de una manera en la cual vean simplemente la cronología. Los escritores de los evangelios, conforme leemos los evangelios o interpretamos los evangelios, tenemos que tener cuidado con esto porque nosotros como
como personas occidentales, como personas del siglo XXI, ahorita que vemos que diferentes íconos del mundo evangélico han fallecido, desde Billy Graham, obviamente, Ravi Zachariah ha muerto, en fin, diferentes de estos íconos que han dejado una huella muy grande en el mundo evangélico. Eventualmente salen sus biografías, salen sus libros donde narran la historia. Tengamos cuidado en no leer los evangelios de esa manera, porque eso es imponer nuestra idea preconcebida, cómo queremos que la Biblia suene o cómo queremos que Cristo en un momento dado sea presentado. Y si hacemos eso una vez más, vamos a correr el riesgo de, de no poner atención a cosas que son trascendentales y que son autoritativas en la Biblia, y la otra es el riesgo de hacer que la Biblia diga cosas que el escritor, el autor nunca quiso decir o implicar. Entonces, el punto de esto es que son folletos evangelísticos. Eso es lo que son los evangelios. Los escritores, y otra vez ven lo que está en la pantalla, los escritores, hay una razón por la cual, y la razón es que son folletos evangelísticos, están compartiendo el evangelio con una audiencia específica, en un tiempo específico, bajo una circunstancia específica, en un momento específico de la vida del autor y en la vida de la audiencia, porque acuérdense que está escribiendo, esos libros son escritos a una audiencia en particular. Entonces, ahí es donde se encuentra la autoridad de la Biblia, en nosotros desarrollar o practicar tanto las 7 preguntas que Dr. Bob nos ha invitado a que consideremos, no sé si las recuerdan, pero lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, en este caso, hablando de la audiencia, cómo es que la audiencia entendió lo que quiso decir, y las 7 preguntas empiezan a desarrollar esas prácticas, donde luego nos lleva a los 4 ciclos de lectura, y ahí es como podemos darnos cuenta o descubrir que estos evangelios no son simplemente otra vez biografías, que podemos nada más, el propósito es ponerlos en una tabla o una línea del tiempo. Haciendo ejemplo de ello, las parábolas en los evangelios, tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Por qué es que Cristo está escogiendo hablar de esa manera? Y parte de ello, inclusive, fíjense, y otra vez, yo no sé si están ahí ustedes viendo sus notas o las tienen ahí a la mano, pero yo escribí algunas cosas aquí que tal vez me gustaría dejarles a ustedes con respecto a las parábolas, porque en cuestión del contexto, por ejemplo, si ustedes observan ahí en sus notas, que espero que las estén viendo o que las tengan o que hagan uso de ellas, pero hay declaraciones que hacen de introducción, declaraciones que hacen de conclusión. Hay otros elementos únicos en la unidad literaria que están en la parábola en sí y que necesitamos considerarlas. En cada parábola, por ejemplo, tenemos que buscar verdades que son centrales en la parábola. Y el ejemplo que da, por ejemplo, es Lucas capítulo 15, versículos 1 al 24, 25 al 32. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí la saben? Y si no tenemos cuidado con con el contexto, con la audiencia a la que le está hablando, en este caso Cristo, diciendo sus parábolas, sí, vamos a olvidar o vamos a ignorar esas verdades centrales que está introduciendo o presentando en la cuestión de las parábolas en los evangelios. Tenemos que tener cuidado en no enfatizar los detalles en la historia, porque otra vez nuestra manera de ver la historia, queremos los detalles, ¿no es cierto? Nos interesa saber cómo murió, por qué murió, en qué circunstancias murió, y queremos los detalles. Ese no es el enfoque de las parábolas. Algunas parábolas enfatizan a similitudes, más otras van a enfatizar contrastes. Y otra vez, aquí encontramos algunas de ellas ejemplificadas en algunas de estas parábolas que se están usando como ejemplo. Tenemos que buscar aquello que sorprendería o desconcertaría a la audiencia original. ¿Qué es lo que potencialmente pudo haber sido tal vez, no sé, tal vez ofensivo para la audiencia? Tal vez algún principio en el cual, bueno, la realidad es que Dr. Bob va a usar varias ocasiones o en diferentes ocasiones la parábola del hijo pródigo, donde típicamente hablamos del amor del padre, ¿no es cierto? Del cual cuando lo ve regresar al hijo pródigo va atrás de él y lo abraza y lo besa. Y una de las cosas que hemos enfatizado anteriormente, y esta parábola definitivamente lo enfatiza,
aparentemente el enfoque de esta parábola no es el amor del padre por el hijo. Aparentemente es la actitud del hijo mayor con respecto si va a aceptar la universalidad del evangelio. Porque acuérdense que básicamente la cultura judía falló en ese aspecto, ¿verdad? Si ustedes recuerdan lo que hemos dicho de lo que es el sacerdocio de los creyentes, una de las doctrinas entre la denominación bautista, que es la que típicamente hemos usado para enfatizar gobierno congregacional, para enfatizar lo que en inglés se le llama soul competency, o sea, la habilidad que tenemos a nivel de alma de tener acceso al Padre, que no necesitamos mediadores. Entonces usamos ese tipo de enseñanza como Éxodo 19, a Primera de Pedro capítulo 2, donde habla acerca de que somos piedras vivas, que Él es la piedra angular y que ahora somos ese real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero en realidad el énfasis que hace ese tipo de enseñanza no es el acceso que tenemos al Padre. Está incluido y lo tenemos. Es obvio que no necesitamos un mediador. Cristo es nuestro mediador. Pero el énfasis está más que nada en la cuestión de la tarea que tenemos otra vez de la evangelización, de llevar el evangelio a las naciones. Entonces, traduzcan eso en el enfoque con respecto al hijo pródigo, porque típicamente nuestro enfoque está en el amor que tiene el padre por el hijo, pero si somos honestos, la manera en que el padre va a tratar al hijo o va a darle al hijo lo que le pertenece, si pusieron atención en la explicación de Dr. Bob, yo añadiría a lo que dijo Dr. Bob, es que ese padre en la historia es el clásico ejemplo que trágicamente hoy es un problema y sigue siendo un problema, que es pensar en un amor incondicional como relación incondicional. Y a la luz de la Biblia, esa no es una buena percepción, de que el hecho de que amo a la persona, dejo que la persona haga lo que quiera. Entonces, el concepto de la Biblia es, ciertamente Dios ama, pero su amor se traduce en condición. Su amor tiene parámetros. Entonces, aparentemente el padre en la historia del hijo pródigo no lo hace o no pone esos parámetros a cierta manera y hasta cierta manera da auge hasta cierto punto en que el hijo haga lo que hace el hijo menor. Pero el punto de la parábola, aparentemente, regresando a esto, que es una parábola ofensiva hasta cierta manera para la audiencia, el judaísmo, porque Cristo está retando a la audiencia a decir si realmente vamos a dar auge, vamos a permitir que se unan al reino de Dios personas que no entran dentro de la categoría, en este caso, de las ideas preconcebidas de lo que es un judío. En fin, tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que considerar otra vez porque esto parece ser el punto clave de ello. Las parábolas requieren que cambiemos nuestra forma de pensar o actuar en el sentido espiritual. Una vez más, esto es importante. Cada vez que hablemos de una parábola, el punto de la parábola es que requiere que cambiemos, que hay un cambio, una transformación de la forma de pensar o de actuar en el sentido espiritual. En otras palabras, antes de que pensemos en la cuestión de lo que es la actitud de la persona o la conducta de la persona, la parábola está lidiando con lo que típicamente hemos llamado el indicativo, la transformación del corazón del hombre. Entonces, si no tenemos cuidado, otra vez regresando a la parábola del hijo pródigo, muchas veces nos enfocamos en la actitud. El problema del hijo mayor en el hijo pródigo es su corazón. No es tanto la actitud del hijo menor, es el corazón del hijo pródigo. Entonces, la parábola lo que va a demandar o lo que va a pedir o lo que va a requerir es que el pensar y el actuar de una manera espiritual tiene que cambiarse. Este mismo principio que están ustedes viendo en la pantalla es precisamente lo que encontramos, por decir, en la interpretación de profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, o sea, literatura apocalíptica o literatura profética, porque es un porcentaje muy mínimo lo que los escritores de los libros proféticos enfatizan o se enfocan en la cuestión del futuro, en cuestión de anticipar o de predecir el futuro. La profecía, especialmente en el Antiguo Testamento, que es bastante en cuestión de cantidad de lo que es profecía, su enfoque está principalmente en algo que están viendo ustedes ahorita con respecto a las parábolas, es la transformación, es la reformación, es el arrepentirse en este momento.
Es el crear una transformación del corazón en ese momento, que implica una formación o una creación del futuro, pero está basado en una reforma en el momento en el cual el profeta, típicamente lo que decía en el Antiguo Testamento es que la palabra clave era arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Trágicamente, y se los puedo ilustrar una vez más con las gráficas, trágicamente el pueblo de Israel va a hacer caso omiso a tal cosa, y a raíz de ello, si ustedes observan, por ejemplo, esto, se van a dar cuenta que a raíz del caso omiso que los profetas hicieron, y esta es la gráfica del Antiguo Testamento, va a ser precisamente que lo que vamos a encontrar aquí es que esto que está aquí representa el exilio del Reino del Norte. Y en ese exilio del Reino del Norte nos vamos a dar cuenta que el año es el 722 y los asirios van a conquistar lo que es Samaria. A raíz de que profetas como Jonás, Amós y Oseas, profetas como Isaías y Miqueas en el sur, estos estaban en el norte, predicaron, profetizaron, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Trágicamente no hicieron caso por lo que está en la pantalla, porque el punto, como es la parábola, como es la profecía en el Antiguo Testamento, es una reforma del presente, del corazón del hombre ahorita, en este momento. Eventualmente para el reino del sur, que lo encontramos aquí en esta parte abajo de la gráfica, profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc, Sofonías, que son los contemporáneos, la misma cosa, profetizando, arrepentidos, 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 hacen caso omiso, y el año es el 586, y trágicamente los babilonios vienen y destruyen Jerusalén, la va a sitiar, ustedes recuerdan la historia, y eventualmente aquí está lo que es el exilio. ¿Qué es el punto? El punto es simplemente que en cuestión de parábolas, tengamos cuidado en no usar las parábolas simplemente para tratar de corregir la conducta de una persona o de una iglesia, pero otra vez tiene que ver con el propósito es generar cambios, lo que estamos viendo aquí en la pantalla. No construyas, eso es importante también, no construir doctrinas exclusivamente en parábolas. No sé si esto tenga sentido, pero otra vez, el distintivo de este tipo de escrituras, el distintivo de este tipo de enseñanza que va a presentar la contextualización de ellos, tengamos cuidado en no construir doctrinas exclusivamente con respecto a parábolas. Ok, ese es el final de ello. Tengo que avanzar al número 9. ¿Algún comentario o pregunta rápidamente? ¿Alguien? Si no, para avanzar. Pueden abrir el micrófono si gustan. No preguntas, no comentarios. Perfecto. Yo quería preguntar una cosa. Sí, hermano. Sí, Dios les bendiga. Yo quería preguntar, Bendiciones, hermano. amén, amén. Hay un libro que el pastor Bob decía que es de Brent Sandy, cuando habla él de lo profético, cuando habla de Daniel, de Apocalipsis, ¿no? Es que es un libro que ayuda, dice, para él. Ese libro, ¿qué nombre tiene en castellano? Lo apunté, no lo tengo conmigo ahorita, pero te lo puedo mandar. Te lo puedo mandar porque sí, él recomienda mucho ese libro. Está al final de esta sección, ¿verdad? De esta sección que estamos viendo ahorita, en la lista, porque él enlista los libros ahí. Pero sí, déjame mandártelo, porque ahorita no recuerdo el nombre y no lo traigo conmigo. Lo tengo que buscar en la computadora y me va a llevar tiempo hacer eso, pero yo te lo mando. Qué bueno que preguntaste. Y otra cosa del paralelismo, cuando él habla de los paralelos que debe de haber en el libro, dice él que hay que mirar los paralelos que tiene el mismo libro en otros textos. Yo nunca me había puesto a pensar en eso, en que el escritor escribe y puede más adelante, o sea, hablar para algo, alucir a lo mismo que dijo en el principio o al final del libro. Pero él decía que él dice que debemos de encontrar esa enseñanza, ese paralelismo en el libro.
para enseñar, para encontrar la precisión de la enseñanza, o sea, que haya más precisión en la enseñanza. Exacto. Sí, sí, y ahí en eso es donde entran los ciclos de lectura. Porque acuérdate que él nos pide con los ciclos de lectura, especialmente en el primero y en el segundo ciclo, nos pide que bosquejemos o que bosquejemos a nivel párrafo. Entonces, estás leyendo el libro de Tito, por ejemplo. Sabemos quién es el autor. Entonces, automáticamente, al ser una carta de la cual es de prisión, ahí tiene algo en común. Son 4 los libros de las cartas de prisión. Entonces, ya automáticamente, si voy a leer Tito, estoy usando como ejemplo, al bosquejar a Tito a nivel párrafo, voy a tratar de buscar las ideas, los pensamientos que él está formando a través de la carta, dividirla o seccionarla o bosquejarla. Y entonces ahora lo que quiero hacer es ver si alguna otra carta dentro de las de prisión, él menciona cosas similares a lo que está diciendo en Tito. Entonces, eso me ayuda a que la interpretación de Tito sea interpretado por otros libros de la Biblia, porque esa es la mejor manera de interpretar la Biblia, cuando la Biblia interpreta la Biblia. De ahí, lo que yo haría después de que he bosquejado a Tito a nivel párrafo, estoy hablando de los ciclos de lectura, de ahí lo que haría, ya que me fui a los 4 libros de prisión o 4 cartas de prisión, me iría al resto de las cartas de él como autor. Estamos hablando del mismo autor, Pablo, porque él no se va a contradecir a sí mismo. Y los temas los va a volver a tratar, los mismos temas, de diferente ángulo tal vez o diferentes circunstancias, pero va a volver a tratar algunas de las mismas doctrinas. Y ya que cubrí las 13 cartas que creemos que Pablo escribió, ahora sí me voy a nivel Nuevo Testamento. Son 27 libros. Entonces ahora trato de ver, ok, en qué otras áreas o qué otros libros del Nuevo Testamento incluye la doctrina que estoy enfatizando o el tema que voy a predicar. Pero acuérdate, la clave aquí es que sea a nivel párrafo, no a nivel versículo, porque los versículos, la verdad que encontramos en los versículos solamente es válida a nivel contexto. Si sacamos un versículo así solo, nada más, sin contextualizarlo, corremos un riesgo muy, muy, muy grande, que es donde típicamente nos metemos en problema. Y yo enfatizaría esto, hermano, y qué bueno que estás haciendo esas preguntas. La tendencia que todos tenemos, porque yo pienso que hemos sido pre-entrenados, prediscipulados, es la manera en que fuimos educados muchos, de lo que estamos diciendo ahorita, y esa es una manera de evaluar para saber si lo estamos haciendo bien o no. Y las parábolas es probablemente uno de los mejores lugares para hacer ese tipo de ejercicio. Es cuidar que nuestra predicación no inicie y no se enfoque exclusivamente en los imperativos, en los mandatos de lo que debemos de hacer. Porque aun cuando la Biblia está llena de mandatos y está llena de cosas que debemos de hacer, Pablo escribe muchas de estas cartas, por ejemplo, para corregir los problemas que había en las iglesias. Eso es válido, pero tiene que iniciar con los indicativos, tiene que iniciar con Cristo. Y ahorita lo vamos a ilustrar eso al ir a las cartas, pero todo esto lo estoy mencionando porque el problema de la iglesia de Cristo hoy en día, y es un problema serio, es que tenemos un evangelio que al parecer, y esto lo hacemos sin saber muchas veces, o lo hacemos aún sabiendo, pero es parte de nuestra soberbia de imponer nuestra, en las 6 preguntas que hablamos al principio de interpretación, dijimos que hasta la pregunta número 4 es donde el intérprete empieza a aplicar lo que el autor ha dicho, lo que el autor ha implicado, lo que los destinatarios entendieron. Entonces, como la autoridad está en el autor, no en mí, hasta la pregunta 4 es cuando entra la cuestión de contextualizarla. El problema de nosotros es que típicamente leemos la Biblia y pensamos que mi trabajo es contextualizarla. Mi trabajo como intérprete no es contextualizarla. Mi trabajo es descubrir lo que el autor dijo, lo que el autor implicó con lo que dijo y lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. Y ya cuando descubrí eso, es que entonces ahora hablamos de contextualización. Y la palabra contextualización, ya sea en España donde estás tú o sea en cualquier otro país en Latinoamérica,
es obvio que va a cambiar porque estamos en diferentes circunstancias, en diferentes etapas de la vida. Si iniciamos con eso, automáticamente vamos a ignorar todo lo que acabo de decir y ahí es donde empezamos a crear un énfasis que nos está costando una generación confundida de lo que es el evangelio, porque lo voy a decir una vez más, el evangelio no es la conducta del cristiano. Eso es lo que produce el evangelio. El evangelio es exclusivamente la conducta, la obra redentora de Cristo, a través no solamente de su muerte, pero también de su vida, que ambas cosas incluyen todo eso que hemos explicado anteriormente, que es las transacciones legales, que hablamos de Adán transfiriendo a nosotros su pecado, nosotros a Cristo y Cristo transfiriéndonos su justicia. Si no predicamos o abrazamos eso como el patrón de la predicación, vamos a continuar hablando simplemente de moralismo, vamos a continuar hablando acerca de culpabilidad, vamos a ir hablando acerca de cómo necesitamos cambiar, cómo necesitamos confiar más y otra vez, yo los reto, retémonos unos a otros a analizar lo que estamos enseñando y predicando y literalmente hagamos así 2 columnas y digamos, ok, dentro de estos párrafos o pasajes o libros, ¿cuál es lo indicativo? ¿Cuál es lo imperativo? Hagamos eso, analicemos nuestras propias predicaciones y veamos cómo estamos comunicando esto. Porque, una vez más, la salvación del hombre está en el indicativo. El imperativo es lo que produce después de que el hombre entiende o abraza lo que es la obra redentora de Cristo, el caminar de Cristo, el pensar de Cristo. En fin, esto para mí es otra vez algo no negociable. Ok, respondí, hermano, a la pregunta. Espero que la haya respondido. Sí, creo que he entendido lo que es paralelismo, ¿no? He entendido que estamos dando una enseñanza acerca de algún tema, pues tenemos que, si estamos hablando en Santiago, pues tenemos que también buscar otros pasajes que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, ¿no? Que no, pero que... Te voy a dar un ejemplo, así nada más rapidito, y esos los dejamos de tarea, pero este sería un ejemplo. Si alguna vez llegamos a predicar del libro de Hebreos, el pasaje de la apostasía, más vale que lo contextualicemos, que busquemos el paralelismo, porque, o sea, ¿se pierde la salvación o se pierde la salvación? ¿Puede un cristiano llegar a ser un apóstata? ¿Está hablando Hebreos de cristianos que eventualmente renunciaron a la fe o está hablando de personas que pensaron que eran cristianas y que al final, o sea, para poder predicar y asegurar lo que la Biblia dice, más vale que hagamos ese tipo de tarea para hablar en lugar de simplemente, otra vez, comunicar nuestras ideas. Déjenme avanzar, ¿ok? En este capítulo hablamos de las cartas del Nuevo Testamento, que son otras narrativas históricas. Y aquí, este es el video número 9, y en sus libros de trabajo, el cuaderno de trabajo es lo que Dr. Bob nos presenta y es la letra F. Es la página 33, letra F en su libro de trabajo. Ese es el género más fácil de interpretar. La razón es porque está estructurado como escritos lógicos occidentales. Estos típicamente tienen la manera que nosotros pensamos, a diferencia del resto de la Biblia, es un poquito diferente. Aquí el reto es que nos enfoquemos en el contexto cuando hablamos de este tipo de literatura, lo cual tiene que ver con el entorno histórico. Una vez más, acabo de dar un ejemplo. Son 4 las cartas de prisión. Hay un contexto histórico que es extremadamente importante cuando Pablo habla desde prisión o escribe desde prisión. El contexto literario, la unidad literaria, los capítulos, los párrafos, una vez más, es importante ver eso, ejemplificarlo, por eso son los ciclos de lectura. Las verdades centrales en las unidades literarias y párrafos son los cimientos. Una vez más, las verdades centrales, hay unas verdades centrales en esos párrafos, en esas unidades literarias, son los cimientos para la comprensión de los pensamientos que tuvo o que tiene el autor original, que es el único que está inspirado. Entonces se encuentra la verdad de todo lo que estamos diciendo. Entonces, esto es extremadamente importante cuando es la interpretación, en este caso, de las cartas en el Nuevo Testamento. Vamos rápidamente a la cuestión de los libros literatura apocalíptica, la cual, otra vez, y esto no sé si lo van a alcanzar a ver, hasta ahorita me estoy dando cuenta que está muy chiquita la letra, pero espero que lo alcancen a ver. Ok, ese es un género literario único dentro del judaísmo.
Y la razón es por esto. Se usaba con frecuencia en épocas de la vida del judaísmo donde había mucha tensión, donde la situación estaba tensa, es lo que está tratando de decir. Y la razón, y me gusta enfatizar esto, y a veces siento que lo enfatizo de más, pero a la misma vez no pido disculpas por hacerlo, porque el daño que está causando el evangelio de la prosperidad en nuestra cultura es algo que la iglesia no se va a reponer. O sea, estamos cosechando mucha confusión de gente, porque el evangelio de la prosperidad, sus énfasis o lo que predican, esta es mi opinión con respecto. Saben que estoy hablando cuando digo evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Lo que dicen o la manera en que predican esas iglesias o predicadores están afirmando cosas que van a ser una realidad hasta que Cristo venga. Mientras estemos en este mundo gobernado temporalmente por el enemigo, o sea, no que no puedan suceder, pero no están garantizadas que las vamos a ver. Entonces, todo esto lo menciono porque lo que hace el evangelio de la prosperidad es que predican un evangelio que está temprano, deben de esperarse. Es hasta que venga Cristo por segunda vez, hasta que se enderezan las veredas, hasta que otra vez se cumplen las cosas que vienen en su segunda venida. Y menciono todo esto porque observen lo que dice la pantalla. Se usaba este tipo de literatura con frecuencia en épocas cargadas o llenas de tensión, que otra vez el pueblo de Israel, si ustedes regresan a ver esto, por ejemplo, una vez más, si ven las gráficas, yo no sé si están ustedes de acuerdo conmigo en esto, pero esta gráfica del Antiguo Testamento, nada más Antiguo Testamento, y aquí hay mucha literatura apocalíptica, ¿verdad? Bueno, no mucha, pero hay literatura apocalíptica. Aquí arriba están todo lo que son los reinos de las potencias mundiales que causaron o que fueron, que fueron las que crearon o los instrumentos que Dios usó para crear la tensión en el pueblo de Dios. Entonces, todas estas potencias mundiales, que ustedes las ven que es un continuo a través de la historia, es a lo que está refiriéndose aquí cuando hay tensión. En el Nuevo Testamento está igual la situación, o sea, bajo la opresión. Y todo esto lo estoy mencionando porque observen lo que está diciendo. Lo que está diciendo es de que se usan con frecuencia en épocas donde hay mucha tensión, que básicamente es la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Para expresar, ese es el punto, para expresar la certeza de que Dios está bajo control de la historia y traería, el mismo Dios que está en control, va a traer la liberación a su gente. Entonces, si ustedes pudieran conmigo pensar por un momento en cuestión de la interpretación del libro de Apocalipsis, en la cuestión del libro de Ezequiel, del libro de Daniel, de toda la literatura apocalíptica, si pudiéramos mantener esto en mente, que el punto o la razón, las circunstancias, regresamos a lo que es el autor, ¿verdad? Los autores de estos libros, cuando escribieron o hablaron o profetizaron, con este sentir, es en un contexto en el cual la situación es caótica, la situación es desesperante. Entonces, aquí es donde podemos adentrarnos un poco, y aquí es donde, hermano Ángel, aquí es donde entra el paralelismo de la Biblia. Es donde podemos afirmar doctrinas como la doctrina de la soberanía de Dios, como la doctrina de la elección, como la doctrina, en este caso, del final de los días o de los tiempos postreros, se dice en español, donde tenemos que ponerlo en una contextualización, ¿sí? Otra vez, paralelismo, para afirmar y decir que, y otra vez voy a regresar a mi gráfica, porque estas gráficas me encantan, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que me encantan para ilustrar lo que quiero decir. Pero observen esto. Si esto que está en la pantalla es cierto, que en medio de situaciones tensas, de mucha presión, de situaciones que parecen ser irreversibles y que muchos de ellos fueron irreversibles en el sentido del caos, de la calamidad, observen que el común denominador, y otra vez viendo la gráfica, observen, nada más viendo los nombres, espero que ustedes puedan a estas alturas, esta es mi invitación, que ustedes puedan identificar
¿Qué etapa de la Biblia estamos hablando? Cuando estamos hablando de Egipto, ¿qué libros de la Biblia estamos tocando del Antiguo Testamento? Cuando hablamos de Canaán, de los filisteos, cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Asiria, cuando hablamos de Babilonia, de Persia, ¿qué épocas? Y el punto es este: cada una de estas potencias mundiales, si lo que estamos diciendo es verdad, y leyendo el libro de Apocalipsis, leyendo el libro de Daniel, leyendo el libro de Ezequiel y estas secciones de literatura apocalíptica, el punto de ello es que aquí podemos, y esta sería una oportunidad muy grande, si vamos a predicar acerca de la teología, de la maldad y el sufrimiento, este tipo de literatura nos va a ayudar mucho a hacer esto, porque la verdad central, ilustrada por esta gráfica, es de que la maldad sirve los propósitos de Dios. Una vez más, la maldad, y no solamente la maldad, todos y todo servimos los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque el punto aquí es de que en momentos de sismos, en momentos de pandemias, en momentos de muerte, de desolación, de calumnias, en momentos donde hay devastación, el sentir del pueblo de Dios es que empezamos a crear ese dualismo que no es bíblico, donde ponemos a Dios a la par con la maldad o con este caso, con Satanás mismo. Y esa competencia no es bíblica, no existe, no es correcta. Porque cuando ustedes ven estas potencias mundiales, especialmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cada una de ellas fueron instrumentos en las manos de Dios. No estoy implicando que Dios está de acuerdo en lo que sucedió, ni estoy implicando que Dios encuentra gozo o que Él es el creador de la maldad, especialmente cuando fue puesta en el pueblo de Dios o fue permitida en el pueblo de Dios. Todo lo que estoy diciendo es que la perspectiva es como, en este caso, como la de Job. Cuando ustedes ven el libro de Job y en este caso Satanás tiene que pedir permiso para poder tocar a Job. Ese es el pensamiento detrás de todo ello. Todo esto lo menciono porque las características de esta literatura es que hay un fuerte sentido de la soberanía universal de Dios. ¿Ok? Lo acabo de explicar, lo que es la soberanía. Una lucha entre el bien y el mal, esta época de males y la época del bien que está por venir. Cuando hablamos de la lucha entre el bien y el mal, no estamos hablando entre Dios y Satanás, estamos hablando de Satanás y su pueblo, Satanás y la iglesia, Satanás y la mente del cristiano, Satanás y el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos hablando aquí. El uso de palabras de código secreto, normalmente en el Antiguo Testamento o de la literatura judía apocalíptica intertestamental, lo que pasa entre los dos testamentos. El uso de colores, números, animales, a veces animales humanos. Y otra vez, aquí es donde los invito a que vayan a sus notas, que consideren sus notas del cuaderno de Dr. Bob, porque él hace mención de todo esto ahí. La numerología se dice, creo que se dice en español eso, numerología. En fin, el punto aquí, por decir, en la letra E es el uso de mediación angelical por medio de visiones y sueños, pero normalmente a través de mediación angelical e interpretación. Los ángeles se aparecen, la persona tiene un sueño, tiene una visión, se aparece un ángel y el ángel le revela a la persona ese tipo de visión que está teniendo. Esta literatura se enfoca principalmente en eventos importantes por venir sobre el fin de los tiempos. En otras palabras, es la cuestión del simbolismo de recordarles que el Señor viene, que el Señor viene otra vez. En momentos cuando la iglesia está bajo esa tensión, es obvio que la iglesia va a clamar por el regreso de Cristo. Usa un número fijo de símbolos, no realidad, para comunicar el mensaje del fin de los tiempos de Dios, lo que estamos hablando de tiempos postreros. Hay un sentido, otra vez, de dualidad en este género. Ve la realidad como una serie de dualismos, contrastes, tensiones que son comunes en este caso en el Evangelio de Juan. Si están viendo sus notas, aquí es donde en el número 2, en lista, letra A, letra B, letra C, con respecto a este dualismo entre el cielo y la tierra, los tiempos del mal, humanos malignos, ángeles malignos, nueva era de justicia, humanos y ángeles piadosos, la existencia de la actualidad, la existencia del futuro. Es un contraste que este tipo de literatura constantemente está presentando y que es importante para nosotros. Al final de ello está este párrafo que es importante. Todo esto avanza hacia una culminación provocada o creada o generada por Dios. Este no es el mundo que Dios pretendía, pero Él
en medio del mundo que no pretendía él, en medio de ello, él continúa planeando y proyectando su voluntad. El plan redentor de Dios se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo para la restauración de esa íntima comunión que inició en el jardín del Edén. Entonces, o sea, aparentemente así como inició la cosa, así va a terminar la cosa. Mándeme. Cuando hablamos de dualismo, que yo no me aclaro en esa palabra, que dualidad, no sé qué, dualismo, no sé qué es lo que estamos hablando en realidad. Estamos, otra vez, en la literatura apocalíptica, okay, los escritos de Juan, el libro de Apocalipsis, parte de Daniel, parte de Ezequiel, vas a encontrar comparaciones de la era presente, la era por venir. Comparaciones, y aquí las enlistamos ahorita, comparaciones, por ejemplo, con la existencia de esta actualidad con lo que viene por delante. Déjame darte un ejemplo, y este ejemplo que te voy a dar realmente no es literatura apocalíptica, pero como quiera lo voy a usar, porque creo que se aplica, aunque no es de este tipo de literatura, pero lo voy a usar. Un pasaje muy conocido que es Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es un pasaje conocido. Y luego termina diciendo, aquellos que conforme a su propósito son llamados. El versículo 29 habla acerca de ese propósito. El propósito, para los que somos llamados, es de tener a Cristo como el primogénito y caminar en similitud a Él, ser moldeados a su imagen. Entonces, parte de ese dualismo que estamos hablando, ese pasaje lo ilustra, porque muchos pensamos que Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, asumimos que todo lo que nos pasa es para bien del cristiano. Y otra vez, hay cierta verdad en eso, pero el reto, ese es el reto del cristiano y es el reto de las cosas que nos pasan, es de que la bondad o el bien que vamos a experimentar y recibir, el evangelio de la prosperidad te va a decir que la recibes ahorita. Y yo argumentaría que no todo vamos a recibir la bondad en este momento, en esta vida. En otras palabras, en la existencia actual. Mucha de la bondad que viene, basado en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien, mucha viene hasta cuando Cristo venga a culminar, cuando venga en su segunda venida, y esto mucho se va a cosechar. Entonces, si ves la comparación de lo que es la realidad de este mundo, que es el mundo del Génesis 3, gobernado por Satanás, con el mundo que está por venir, o la realidad que está por venir. Entonces, Romanos 8:28, yo en lo personal no lo predicaría diciendo que todo lo que nos sucede va a ser para bien en esta vida todo el tiempo. Algunas cosas sí, pero no todas, porque hay cosas que suceden en este mundo que son literalmente maldad, es simplemente depravación que nos afecta. Y somos parte de eso porque vivimos en este mundo. Pero de acuerdo a Romanos 8, la manera en que yo lo entiendo y veo esta soberanía de Dios es de que aún en el sufrimiento que potencialmente yo no me causé a mí mismo, que alguien más me lo causó, es algo que el Señor en su tiempo va a traer redención a ello. No sé si eso ilustre, pero es parte de ese dualismo de la era presente y la era por venir. Termino leyendo esta parte de aquí donde simplemente termina diciendo, no es el mundo que Dios permitía, pero Él continúa planeando. Ok, habla de la voluntad, cómo termina, así como inició la cosa en el jardín del Edén. El evento de Cristo es la línea divisora en el plan de Dios. En otras palabras, la llegada de Cristo, su primera venida, pero las dos venidas trajeron consigo los dualismos existentes. En otras palabras, la cultura judía, y aquí es donde regresamos a esta literatura apocalíptica, porque cuando hablamos del Nuevo Testamento, esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Nuevo Testamento está escrito en su gran mayoría, con algunas excepciones, por judíos o por personas con una mentalidad hebrea escribiendo en un griego común. Y cuando digo mentalidad hebrea, es que la mentalidad hebrea siempre vio la vida a través de simplemente una sola venida de Cristo. Ellos nunca anticiparon dos venidas de Cristo. Entonces, cuando leemos esto de cómo el evento de Cristo es el que divide y crea ese dualismo, es porque
cuando Cristo se hace presente a través de su primera venida, Él realmente inicia la era, o su llegada es el principio de la era de donde establece su reino. Y los judíos lo celebran y están súper contentos de que Mesías ha llegado, de que este es el Hijo de Dios, e inclusive, ustedes saben esto, pero empieza a sanar, empieza a alimentar a la gente, y las multitudes lo van a seguir, porque eso es lo que ellos anticipaban. Dos problemas con ello. El primer problema es que ninguno de ellos anticipaba que el que se iba a hacer presente era Dios mismo. Simplemente anticipaban a un Mesías. Simplemente necesitaban, ellos simplemente pensaban que ellos sabían lo que necesitaban. Porque ellos no esperaban un dualismo. Ellos nomás querían que se resolviera el problema de la maldad, el reino del enemigo. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, que es la mentalidad de los escritores del Nuevo Testamento, ellos traducen en su gran mayoría la salvación como una salvación física. Es obvio que está la implicación de una salvación en cuestión de la eternidad, en cuestión de vida después de la vida, pero ellos no anticipaban lo que Cristo vino a hacer. Entonces, cuando Cristo se aparece y Él empieza Él inicia este reino, ¿sí? Esta nueva era, lo que el profeta Joel profetizó, lo que se anunciaba a través del Antiguo Testamento, las profecías, Él lo inicia. Los judíos anticipaban que se culminara con su llegada, que lo iniciara y que lo culminara. El problema es que no lo va a culminar Él, porque Él va a ascender, ustedes saben eso. Se cree que en ese aposento alto, la noche que fue traicionado, es el nacimiento de la iglesia. Se cree que es lo que los historiadores te van a decir. Entonces, nadie anticipaba esto. O sea, ves a la nación de Israel no cumplir el propósito de poder llevar a cabo la tarea otra vez, de evangelización global. Llama a la iglesia como esa continuidad de la nación de Israel a continuar ese legado, ese llamado a la evangelización. Y trágicamente todo esto ha sido el estira y afloja, ¿no? Entonces, ese dualismo, hermano, nada más para dejar esto en claro, es creado por las dos venidas de Cristo. Si Cristo nada más hubiera venido una sola vez y en su venida a través de María se aparece no como el Cordero de Dios que sana y que perdona el pecado del mundo, pero se aparece como León de Judá, que simplemente trae juicio y justicia, entonces no hubiera dualismo en ese sentido, o sea, de estas situaciones tensas que tenemos hoy en día, donde hemos sido salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen. Entonces, eso es parte de ello. Estos trabajos apocalípticos nunca se presentaban de forma oral, siempre eran escritos. El Dr. Bob hace un énfasis en esto porque el punto de que nunca se predicaron aparentemente, de que solamente fueron escritos, él dice él dice aquí, y bueno, aquí lo pone él, son obras literarias altamente estructuradas. ¿Sí captaron eso? La literatura apocalíptica es literatura altamente, la estructura es compleja, la estructura es una estructura que tiene que ser considerada porque aparentemente es la estructura de cómo está escrito es la parte clave para su interpretación. Y cuando hablamos de estructura, nada más para dejar esto en claro, es cuando hablamos de todo ese simbolismo, cuando hablamos de todo ese lenguaje que usa. Cuando entendemos que la estructura simplemente existe para enfatizar que en medio de la persecución, en medio del dualismo, de la realidad que estoy viviendo, y luego leo Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y estás perdiendo todo, y el reporte del doctor no es favorable, y escuchas predicadores en la televisión que dicen que vas a sanar, o que si tuvieras la fe suficiente, y estás en esa lucha interna donde la realidad es que los temores, la necesidad es palpable. ¿Cómo le haces? Tenemos que recordar que parte de la estructura que es altamente, de esta literatura altamente estructurada, estamos hablando de que está tratando de comunicar esas verdades donde habla de la soberanía de Dios, donde habla de que al final de la historia viene Cristo por segunda vez, de que su retorno es un retorno en el cual otra vez va a enderezar las veredas. Identifica las relaciones gramaticales al comparar traducciones en inglés. Aquí es donde él va a enfatizar en esta parte de aquí. Es una sección en sus notas, no sé si lo están viendo, lo pueden ver, pero esto es bastante importante porque habla acerca de ver las relaciones gramaticales
con respecto a las traducciones que tenemos, y aquí vamos a concluir ya, ¿ok? Nada más déjenme hacer referencia a algunas cosas aquí. Tal vez lo que se me quedó del video de Dr. Bob de esta sección, y no sé si la recuerdan esta, pero da varios ejemplos él acerca de la importancia de considerar los idiomas originales, el griego, el hebreo, y da algunas recomendaciones del uso de las Biblias interlineales en cuestión de ver el orden de cómo se escribe, como el énfasis que hay, inclusive da los ejemplos, y esos ejemplos que usa él me encantan porque otra vez, en lo personal, ustedes saben que yo he estado en este énfasis grandísimo con respecto a la predicación y la enseñanza donde el énfasis esté en el indicativo, no en el imperativo. El imperativo es el flujo del indicativo, el cambio de conducta, el cambio de estilo de vida. Porque el cambio o el estilo de vida es el de Cristo, no es el de la persona simplemente mejorada. Es literalmente Cristo. Entonces, esto lo menciono porque en sus notas, y otra vez, hablando del orden de palabra, cómo se escriben, todo eso, habla acerca de cómo en el idioma original típicamente es verbo, sujeto y objeto, y el énfasis que el autor quiere poner lo pone al principio. Nosotros en el inglés o el español, si cambiamos el orden, cambia el enunciado. Si cambiamos el orden de lo que estamos hablando y cambiamos el verbo con el sujeto, va a cambiar. En el idioma original no es el caso. En el idioma original el orden cambia a propósito y lo que se pone al principio del enunciado es para hacer el énfasis de lo que se quiere decir. Entonces, los ejemplos que él pone aquí, y otra vez no sé si se dieron cuenta, por eso les recomiendo que vean el video, es de que se pone al principio, como dice aquí, y usa como ejemplo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente crucificado. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese tipo de enseñanza o ese tipo de pasaje en el contexto, en la interpretación donde iniciamos con el imperativo, en lugar del indicativo, vamos a enfocarnos en hablar de cómo yo estoy crucificado. Cómo es que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. El énfasis, de acuerdo a la estructura gramatical, y esto es lo que ayuda a la Biblia interlineal, a ver cómo la Biblia interlineal lo que hace es que te pone los enunciados en el orden del idioma original y te pone ya sea el español o el inglés abajo, para que por eso se le llama interlineal, porque va así moviéndose, es porque te va a enseñar que el énfasis está en la crucifixión de Cristo, no en mi crucifixión. ¿Sí vemos la diferencia? El punto no es que yo estoy crucificado con Cristo, el punto es que Cristo es el que está crucificado y yo simplemente me uno a Él. Entonces, si traducimos otra vez en el lenguaje que está usando, ese pasaje, si no tenemos cuidado, vamos a enfatizar en cómo yo estoy crucificado. Y el punto aquí es Cristo, es el indicativo. Mi crucifixión con Él, el yo morir y que ahora viva Cristo en mí, es el producto de la crucifixión de Cristo. Porque si la persona no está viviendo como crucificado con Cristo, el problema es que no ha creído o no ha aceptado o no está reconociendo la crucifixión de Jesús. La implicación de que si Cristo está crucificado o fue crucificado, habla de lo severo que es la santidad de Dios, las demandas de Dios, la gloria de Dios y la condición de mi corazón. A diferencia, si enfatizo en mi deseo de estar crucificado y yo, siendo el que aparentemente no vivo yo, vive Cristo en mí, no voy a reconocer quién es Dios, voy a enfocarme nada más en mis errores o en mis pecados y los voy a solucionar crucificándome con Cristo. Entonces, eso suena como evangelio otra vez de que está en mí el cambiar y no es el énfasis de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está afectando hoy en día y ha sido un problema seriamente todo ello. Otro ejemplo que menciona aquí es Hebreos 1:1, donde el punto aquí no es tanto que Dios nos ha hablado, pero es cómo nos ha hablado. Una vez más, Hebreos 1:1, el punto no es que Dios ha hablado, el punto es de que cómo. Porque si ustedes recuerdan Hebreos, y regresando al paralelismo, regresando a bosquejar esto a nivel de párrafo, es que el punto de Hebreos, o lo que trata de comunicar Hebreos, es de que la seguridad o la certeza de la salvación, estoy hablando del libro en su totalidad, ¿verdad? Entonces conecten lo que estoy por decir con la introducción. La certeza de la salvación del cristiano no está exclusivamente basada en cómo inicia su peregrinar con Cristo, sino que está basada en cómo termina su peregrinar con Cristo.
El contexto de Hebreos es desertores. El contexto de Hebreos es, otra vez, lo que dije hace un momento, si no me equivoco, es el capítulo 6, donde habla acerca de la apostasía. Entonces, en medio de confusión, de persecución, en medio de un montón de doctrinas y movimientos que hay dentro de la iglesia, en el cristianismo, en aquel tiempo, lo que va a hacer Hebreos va a hablar acerca de la perseverancia de los santos, que hay que perseverar hasta el fin, pero Hebreos lo que va a decir, esa perseverancia está basada en el Dios que preserva. Si Dios no te preserva, tú no perseveras. Y todo eso está basado, o todo eso se encierra en la supremacía de Cristo, el sumo sacerdote. Es lo que va a hablar el libro de Hebreos. Entonces, cuando el capítulo 1, versículo 1, y Dr. Bob lo usa como ejemplo, donde habla acerca de que no es tanto, el énfasis no es tanto en que Dios ha hablado, pero es cómo ha hablado, es porque habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, dice Hebreos 1:1, está hablando de una generación que piensan con mentalidad hebrea en el lenguaje común de ese tiempo, y es obvio, no puede negar que los profetas han hablado, que los apóstoles han hablado. Y sí, Dios ha hablado, pero por primera vez, ese es el punto de Hebreos, por primera vez no nos ha hablado a través de un profeta, a través de un rey, a través de un sacerdote. Y Cristo lo es, los tres, pero por primera vez nos habla a través de un miembro de familia. Nos habla a través de su Hijo, que es Dios mismo. Y es donde habla acerca de la orden de Melquisedec, y en fin, que es superior a los ángeles. En fin, habla de la supremacía de Cristo. Entonces, todo esto, si no tenemos cuidado, otra vez, viendo el orden de cómo está escrito gramaticalmente, podemos perderlo eso. Son las 8:16. Necesitamos concluir. Hermano Rolando, estamos terminando. Yo no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario para concluir esta tarde. Háblenme. No, yo había preguntado del libro del hermano de Bren Sandy, en castellano, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. No sé. Te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. No sé, hermano. ¿No lo hiciste en Google? ¿No lo buscaste en Amazon o en Google? Es lo que te recomendaría. No lo he buscado, No lo has buscado. simplemente que como todo aquí es casi en inglés, y, claro, yo aquí estoy todo lo leo en castellano. Sí, yo sé. Yo sé. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario antes de irnos con respecto a esto? ¿Encuentran algo que pueda ser útil para lo que es la enseñanza personal o a nivel colectiva en el estudio de la Biblia? ¿Qué pensamos? Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, háblame. Bueno, pues estoy aquí un poco confundida porque en el video que estábamos mirando del 9, lo que está hablando el hermano Bob se refiere a que dice que hay veces nos enfocamos tanto en detalles, en una sola parte de la historia, o la vida diaria o su cultura. Entonces, es importante conocer a las culturas que antes llevaban ellos o como se refería al hijo pródigo, ¿verdad? Pero hay veces no, como buscamos mucho de esto y nos olvidamos de la idea central. Entonces, es importante conocer a las culturas y es importante cómo vivían antes y todo eso, pero creo que es más importante que nos ayuden más a conocer a Dios. Entonces yo ahí un poquito como que me estaba así titubeando, no titubeando, pero quería yo estar como enfocándome más en conocer a Dios. Definitivamente, sí, y es el propósito. El propósito es, por eso es que ahorita terminé hablando acerca de cómo Hebreos hace una comparación de cómo Dios, Hebreos 1:1, ha hablado a través de los profetas, a través de los, otra vez, a profetas, reyes, sacerdotes, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo, un miembro de familia, cosa que nunca había hecho anteriormente. Entonces, es obvio que el hecho de que Él se encarna y habita entre nosotros, el propósito de Dios desde un principio no ha sido simplemente que el hombre viva de una manera correcta. A Dios le interesa el hombre.
no nada más la mejor versión del hombre. Entonces tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es la relación con Dios. El problema que encontramos hoy en día, tú y yo, como personas, como individuos, como cristianos, es que vivimos en una cultura, como es la cultura de la Biblia, donde cada quien tiene su versión de lo que significa una relación con Dios. Entonces, la pregunta no es si necesitamos una relación con Dios. La pregunta es, ¿qué significa tener una relación con Dios? Porque para los que tenemos el privilegio de estar casados, yo puedo tener mi versión de lo que es un matrimonio bueno y sano, pero mi esposa potencialmente puede decir, tú piensas que las cosas están bien entre tú y yo, pero realmente no están bien. Y me va a decir, es por esto y es por esto, cosa que yo en un momento dado pude haber ignorado o nunca me pasó por aquí de que hice o dije algo que la incomodó. Entonces, en una relación, en este caso, hablando con el hijo, con la hija, con el esposo, es obvio que tenemos que escuchar y aprender. Por eso es que conforme pasa el tiempo, podemos crecer en ese escuchar qué es lo que está diciendo o qué está implicando con lo que dice. Yo pienso que es el mismo principio con respecto a la palabra de Dios. Entonces, tienes razón, necesitamos una relación con Dios, pero tú y yo sabemos que toda religión del mundo predica tener una relación con un Dios, no con el Dios de la Biblia, pero con un Dios. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? La pregunta es, ¿qué significa tener una relación con Dios? La pregunta es, ¿quién determina eso? Y sabemos que una de las razones por qué Cristo viene a este mundo es porque Él es el cumplimiento de la palabra que Dios habló. Y la palabra que Dios habló a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los reyes, es la palabra que Él establece como el parámetro y la manera en que te vas a relacionar conmigo. Entonces, lo que tú estás diciendo ahorita de la necesidad con Dios es cierto, pero de igual manera, esa necesidad de relación con Dios tiene que ser bajo sus condiciones, bajo sus términos. Y es por eso que tenemos la palabra escrita. Cristo se hace presente eventualmente, Hebreos 1:1, y Cristo es el cumplimiento de la palabra. Entonces, todo esto lo menciono porque cuando hablamos de la cultura de los escritores, la cultura del libro de Éxodo, la cultura de los profetas, la cultura de los apóstoles, dentro de cómo Dios decidió sentar las bases de esa relación, es a través de su palabra escrita. Y su palabra escrita fue dada a través de hombres inspirados. Y esos hombres, como tú y como yo, estaban limitados en su perspectiva de la vida. En inglés decimos la palabra worldview, que es cómo ves la vida. Entonces, el mensaje de Dios dado a través de su palabra es la combinación de una inspiración por su espíritu a un escritor en un contexto en la vida muy distante de nosotros, que lo ignoramos y que si no lo consideramos, potencialmente vamos a hacer lo que he estado explicando. Vamos a buscar la Biblia o vamos a leer la Biblia o buscar a Dios bajo lo que yo pienso que debe ser una relación con Dios. Y como eso lo hemos hecho todos y lo seguimos haciendo, es por eso que tenemos hoy en día una confusión muy grande de lo que es ser cristiano, de lo que es no ser cristiano, de lo que es, y empiezas a describir el resto de los aspectos de la vida. ¿Qué significa criar hijos? ¿Qué significa casarse? ¿Qué significa finanzas? ¿Qué significa lidiar con una pandemia? Cuando empezamos la conversación con lo que yo pienso de las cosas, entonces ahí es donde nos metemos en problemas. Entonces, tienes razón y estoy de acuerdo contigo, el enfoque es la relación con Dios, pero aún eso está definido por su palabra. Y lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo aquí, es que no hay manera que sepamos lo que dice la Biblia o esa relación, a menos que entendamos qué es lo que los autores entendieron como relación. Y es lo que ellos predicaron. Por eso Hebreo está diciendo, hey, ustedes afirman que ha hablado a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de reyes, pero hoy nos habla a través de su Hijo. Y lo que está implicando Hebreos es que aparentemente la audiencia de Hebreos, que no estamos seguros quién es la audiencia de Hebreos, aparentemente es una sinagoga. Eso es lo que aparentemente es la audiencia de Hebreos, que es una mezcla entre judíos convertidos que no quieren salir de la sinagoga a predicar el evangelio
gentiles convertidos que no quieren salir, judíos convertidos y gentiles no convertidos. Eso es lo que hay en la sinagoga. Y aparentemente se lo dice Hebreos. Y el punto aquí es de que Hebreos está diciendo, ustedes como sinagoga o como reunión tienen una mezcolanza de gente cristiana que no quiere salir, gente no cristiana que piensa que son cristianos. Entonces déjenme decirles cómo funciona esto. Y especialmente, y esta es la parte que es dolorosa de leer, especialmente porque muchos de sus escritos, y Hebreos es uno de ellos, están prediciendo o están advirtiendo a la iglesia, viene persecución. Viene persecución. Aprendan lo que estoy diciendo, asimílenlo, tómenlo, no son sugerencias, porque lo que viene por delante va a sacudir las convicciones de ustedes. Entonces, esa es la razón por qué yo digo que sí es necesario que aprendamos el contexto de la Biblia, que yo sé que es difícil y que es un reto, pero yo sé que te di una respuesta media larga, pero espero que eso ayude.